nosotros a Pilar González. Licenciada en Psicología, coach con más de 25 años de experiencia, es socia directora de Itinera Consultores. Experta en desarrollo de competencias profesionales y desarrollo organizacional, ha trabajado con directivos de empresas privadas, públicas y de la administración. Hola Pilar, buenos días. Buenos días. Después de hacer un taller de desarrollo de competencias directivas, siempre salimos contentos, llenos de energía. Es como cuando hacíamos ejercicios espirituales. Hemos analizado nuestras fortalezas y nuestras debilidades, hemos asimilado conocimientos y estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Al cabo de unas semanas se nos ha olvidado lo aprendido, en la vorágine no aplicamos nada de lo que nos han explicado. Pilar, ¿por qué es tan difícil poner en práctica lo que hemos aprendido en los cursos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, quizás, llevas toda la razón, Carmen, en lo que planteas y es algo que estamos acostumbrados permanentemente a ver en todos los participantes, ¿no? La experiencia nos dice que en las primeras sesiones que tenemos individuales con ellos salen muy satisfechos, salen con mucha energía, terminan un taller y deciden incorporar cambios, pautas, nuevos objetivos a sus planes de acción y verdaderamente están motivados a emprender ese camino de cambio, ¿no? Bien es cierto que ocurre lo que tú dices, no sé si inmediatamente tras salir de un taller, pero al poco tiempo nos encontramos otra vez en el mismo punto, ¿no? Quizás con la frustración que eso genera, porque me he planteado una meta y he avanzado quizás un poco, pero me vuelvo a encontrar en el punto de origen. Bueno, realmente estamos hablando de algo perfectamente natural en el ser humano, que es que cuando pretendemos ejercer un cambio profundo en nuestra manera de actuar, la palabra clave inicialmente es aceptar desde dónde partimos, mucho antes que incluso plantearnos nuevas metas. Por eso, en este caso, en el proyecto de desarrollo de competencias directivas, un aspecto que tratamos de trabajar y de poner el foco es que las personas tomen conciencia primero de cómo son, que hagan una fotografía más consciente de cómo son. Con eso no es suficiente. Quizás el primer paso a partir de ahí es la aceptación, es aceptarme tal cual soy, con todas sus bondades y también con todas sus aristas, ¿no? Sin aceptación es poco probable que exista un cambio verdadero, un cambio profundo, porque en este proyecto o en este tipo de cuestiones, cuando estamos hablando de cambios, estamos hablando de cambios realmente relevantes en la persona, que afectan a diferentes estratos, no solamente a lo que hago, sino fundamentalmente y de forma necesaria a cómo pienso y cómo siento ante esa situación. Si solamente nos limitáramos a hacer cambios a nivel de conducta, probablemente a la semana estaríamos otra vez, como te decía, en el mismo punto de origen. Por lo tanto, cuando hablo de aceptación, de aceptar cómo soy, es aceptar cuáles son mis creencias, cuáles son mis patrones de pensamiento, cuáles son mis valores. Y ese es el primer peldaño. A partir de ahí, el siguiente pasa por definir cuáles son mis nuevas metas. Pero quizás uno de los aspectos en los que realmente encuentro que fallamos y que nos vuelve otra vez a retornar al punto de origen es el porqué de esas metas. Esas metas, ¿a qué obedecen? Esos nuevos objetivos de mejora que nos planteamos, ¿por qué nos los planteamos? ¿Para qué nos los planteamos? Esas metas, para que realmente funcionen, yo tengo que ser capaz de visualizarme en ellas, de visualizar sus bondades y sobre todo de entender cómo están conectadas a mis valores. Lo que hablabas antes, o sea, que formen parte de mis creencias, que formen parte de mis pensamientos, de lo que siento de verdad, ¿no? Exacto. Esa es una de las claves esenciales. Primero hemos dicho aceptar. Primero tomar conciencia y aceptar cómo somos. Que esa aceptación no es una resignación, porque la aceptación es una postura activa. Es aceptar cómo soy, entender que funciona de este modo y que como ser humano pues tengo muchas potencialidades, muchos puntos fuertes, pero también tengo debilidades. Solamente cuando aceptamos estamos en el camino, iniciando el camino verdadero de cambio. A partir de ahí definimos metas que tienen que estar conectadas con nuestros valores. Cuando realmente están conectadas,
la fortaleza de esa meta es mucho mayor. El deseo de alcanzar esa meta, que entiendo para qué me va a servir, qué me va a aportar y cómo va alineada con mis verdaderos valores, con los valores que para mí son relevantes en mi vida, es cuando es mucho más probable que me desvíe menos del camino, pero la desviación va a existir. Sale del interior, no es algo que yo escribo porque me lo imponen desde fuera, ya sale realmente del interior. Exacto, por eso un aspecto quizás esencial, aparte de los que te he comentado, de la aceptación y de esa definición de las metas y que estén conectadas con los valores, es que en esa definición de metas tiene que haber una profunda reflexión. No basta con entender, bueno, a mí es que me gustaría ser más abierto, me gustaría responder mejor a las críticas, me gustaría ser una persona con una gestión más eficiente de mi tiempo. Todo eso está muy bien, pero ¿para qué lo quieres? ¿Cómo conecta con tus valores? ¿Qué te va a aportar? ¿Cómo te ves tú a futuro trabajando con esas premisas o con esos mecanismos, ¿no? Cuando realmente entendemos esos valores, los asumimos, los aceptamos como nuevas metas que conectan con esos paradigmas, con esas creencias, con esos valores propios, es cuando ya estamos en el camino correcto. A partir de ahí me tengo que formular algunas preguntas. ¿Qué tengo que me va a ayudar a conseguir esa meta? ¿Qué me sobra? Cuando dices que tengo, te refieres a fortalezas, ¿no? Sí, correcto, vale. A fortalezas, habilidades, conductas ya aprendidas, vale. Valores que realmente me pueden ayudar a llegar a ese destino deseado. Y a partir de ahí también tengo que formularme preguntas acerca de qué me sobra, qué lastre tengo. Porque en muchas ocasiones para alcanzar ese destino yo tengo que aprender a trabajar sobre aspectos que me están estorbando, ¿no? Tengo que aprender a desprenderme de hábitos que constituyen una interferencia para alcanzar ese punto, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho aceptación, definición de metas que conecten con valores y en el tercer punto tengo que aprender a definir la ruta, planificar una ruta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué equipaje tengo que me ayuda? ¿Qué equipaje tengo que aparcar? ¿Qué pasos tengo que ir dando? Y ahí es muy importante la planificación. Por eso en este programa insistimos mucho en una tarea que llamamos el plan de acción competencial, donde la persona define qué pasos va a dar, qué recursos va a utilizar, en qué fuentes de apoyo se va a consultar o qué fuentes son en las que se va a apoyar, y que todo ello constituya, bueno, pues como la persona que va a hacer el Camino de Santiago, que ahora en verano hay muchísima gente que lo hace, ¿no? Lo hacen durante todo el año, pero sobre todo ahora mismo hay muchos más peregrinos, ¿no? Me cuesta creer que una persona inicie el Camino de Santiago sin haber preparado cuál es la ruta, dónde va a recalar, cómo va a descansar, incluso sin haberse preparado físicamente, ¿no? Bueno, pues esto es un camino también donde deseamos un destino por una serie de razones y donde sabemos que ese camino no es fácil. Por lo tanto, debemos equiparnos lo mejor posible con los mejores recursos. Ese es otro aspecto. Pero también hay uno en el que debemos estar preparados. En ese camino nos van a salir ampollas, voy a tener agujetas, es posible que me lesione en algún momento, ¿no? Bueno, aquí, en este camino del cambio personal, debemos estar preparados para la recaída. Para ese momento que tú me decías, salimos llenos de energía, con muchísimas ilusiones, y a la vuelta de un mes, o 15 días, o 3 semanas, nos hemos dado cuenta que estamos en el mismo punto. Bien, ahí es importante asumir algunas claves. Lo primero es entender y estar preparado para la recaída, para cometer errores, para volver al mismo punto. Pero ahí hay un refrán que yo siempre digo que algunos refranes nos han ayudado mucho en la vida, pero hay otros refranes que nos permiten caer en la autocomplacencia, ¿no? Hay una frase famosa de perdidos al río, ¿no? Dice, bueno, ya da igual, ¿no? Bueno, pues no. He podido cometer un error. He podido volver otra vez en esta semana, a lo mejor no me ha dado tiempo a hacer nada de lo que había previsto, ¿no? Respecto a mi plan de acción. No pasa nada, vuelve al mismo punto. Analiza por qué es lo que te ha alejado de ese camino. ¿Qué están haciendo otros? ¿Qué hacen las personas que trabajan con esa meta que yo deseo alcanzar?
¿Cómo sé yo que es imposible o inviable este objetivo para mí? De nuevo es un punto donde nos tenemos que hacer nuevas preguntas, ¿no? Que nos lleven al punto donde yo me he desviado, pero no más atrás. Donde yo acepte que errar es humano, pero como decía San Francisco de Asís, persistir en el error es diabólico. Por lo tanto, debo aceptar el error como parte de este camino y estar preparado para esa recaída. Cuando se produzca, analiza por qué. ¿Qué te ha llevado a esa situación? ¿Qué te ha desviado? Y sobre todo, ¿cómo puedes retornar? De perdidos al río no nos sirve. Eso es caer en la autocomplacencia. Es permitirme que no voy a alcanzar esa meta. Puede ser que la meta no esté bien definida, vuelve al mismo punto, vuelve a reflexionar sobre ella, claro. Analízala. Igual te has planteado una meta poco alcanzable, poco realista, excesivamente retadora. Y cuando las cosas son excesivamente retadoras y se alejan de nuestras posibilidades para alcanzarlo, pues claro que fracasamos. Pero es importante asumir ese aspecto de la recaída e interiorizarla. Y a partir de ahí es entender también que necesito trabajar con fuerza de voluntad. Yo no percibo que exista un cambio donde hay crecimiento sin esfuerzo. Yo creo que hay una generación en la que nos hemos nutrido en la cultura del esfuerzo. Y quizás hay personas que el esfuerzo le cuesta más en su vida y hay otros que lo tienen más interiorizado, dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Vivimos en un momento donde se está retomando, se está volviendo otra vez a esa cultura. Se están volviendo a adquirir ciertos valores que yo echaba de menos, ¿eh? Sí, se habían perdido. Hemos vivido unos años donde todo parecía muy fácil, donde las metas eran relativamente sencillas alcanzarlas y donde parecía que todo costaba nada, cuando en realidad es al contrario. ¿No? Es decir, no hay nada que cueste nada. Y sobre todo lo que verdaderamente nos interesa cuesta mucho. Exacto. Porque aquí se produce una circunstancia que muchas veces tenemos que tener en cuenta y es: aprendo un nuevo hábito, pero me tengo que desprender de otro. Bien. Hay hábitos que son incompatibles. Yo no puedo permitirme la absoluta flexibilidad en todo, no puedo postergar todo y a la vez pretender llevar una gestión eficiente de mi tiempo, por ejemplo. No puedo ser una persona con una regulación emocional impecable, que ya de por sí ese impecable es algo irreal, y luego pues no reparar en qué aspectos de mi vida me hacen perder la paciencia, ¿no? Si soy una persona muy impulsiva o tengo un carácter muy impulsivo, pues debería atender a esa cuestión, ¿no? Bueno, quiero decir que la incorporación de un nuevo hábito casi siempre implica el desaprendizaje de otro antiguo. Por lo tanto, es un doble aprendizaje. Eso indudablemente requiere un esfuerzo. Si yo he definido las metas bien, si yo las tengo bien ancladas en mis valores, las tengo muy presentes, tengo definido el camino a recorrer y en ese camino cuál va a ser mi equipaje. Yo tengo que ir haciendo paradas y reflexionar, porque voy a cometer errores, ¿vale? Pues paro, hago una reflexión acerca de qué me ha desviado, cómo puedo retornar al camino que yo estaba siguiendo, qué necesito incorporar, que no había previsto y qué necesito desprenderme, que tampoco lo había contemplado y sin embargo tengo que aparcarlo. Bueno, el camino no es un camino inicio y termino sin más, es un camino donde tengo que hacer paradas continuadas, donde por un lado analizo cómo voy, qué me sobra, qué me falta y algo muy importante, y es volver a tener presente, y eso es muy importante hacerlo, hacer permanentes recordatorios de las bondades de mis metas. Es volver a recordar cómo yo quiero ser o cómo quiero actuar con este nuevo comportamiento, ¿no? Cómo me visualizo yo con esa nueva habilidad o esa competencia. ¿Qué anticipo que voy a obtener? ¿Qué beneficios se van a derivar? ¿Qué impacto se va a derivar para otros? Todo ese abanico de beneficios, de bondades, lo tengo que tener muy presente. No solamente en el momento de definir la meta, sino que es algo que tengo que aprender a instalarme recordatorios que me saltan. Porque es mucho más fácil perseverar en el camino cuando tengo presente los beneficios de lo que voy a obtener.
al final de ese camino. Sí, sí. La zanahoria. Efectivamente, la tengo que tener como muy presente y para eso yo siempre digo, es importante, lánzate recordatorios a lo largo del día, semanalmente, bueno, depende un poco del tipo de metas que uno se haya planteado, ¿no? Es como las personas que inician un proceso de perder peso y entonces pues en la nevera, bueno, pues se marcan frases, ¿no?, que son estimulantes, o una foto, o tienen presente en su armario un pantalón que se quieren deseas poner, enfundarte, ¿no?, porque quieres volver a colocártelo, ¿no? Bueno, si lo arrinconas en el armario, no, pues ponlo, nada más abrirlo, ¿no? Y vete cambiándolo de sitio para que no te habitúes a él, ¿no? Bueno, esos recordatorios, el entender que todo camino de cambio comporta esfuerzo y que requiere una fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad hemos de trabajarla, no existe la magia. Tenemos que estar dispuestos a trabajar como si de un músculo se tratara. Y al principio, cuando hacemos ejercicio físico, si llevamos tiempo sin hacerlo, pues sentimos molestias en nuestro organismo, sentimos dolor, tirantez. Bien, pero si seguimos persistiendo, llega un momento en que puedes hacer cada día más esfuerzo y tu cuerpo no se resiente. Pues esto es lo mismo, es un hábito en el que nuestra fuerza de voluntad también hemos de trabajarla, pero de una manera progresiva. Y por último, hay algo que también se nos escapa y es tendemos mucho a autoenjuiciarnos. Cuando cometemos errores somos a veces implacables con nosotros y por eso caemos en la frustración y por eso caemos en yo no sirvo para esto. Sí, abandonamos. Esa emoción que nos atrapa fruto de ese juicio a veces muy malévolo sobre nosotros, implacable, somos muy intransigentes, nos aleja de las posibilidades de cambio. Al contrario, tenemos que ser más condescendientes sin caer en la autocomplacencia, sin caer en la condescendencia absoluta, pero sí nos tenemos que permitir una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad. Y eso lleva asociado algo importante que también hemos de poner en valor, que es la paciencia. Fíjate, Carmen, que la paciencia se asocia a veces a conceptos totalmente erróneos, ¿no?, como ser pasivo o ser autocomplaciente. No, nada más lejos de la realidad. La paciencia está conectada precisamente a la fortaleza y a la perseverancia en la acción y a la calma y a la templanza en la emoción. Algo que si te fijas en todo esto que te he estado comentando, son pilares necesarios para el cambio personal y para el desarrollo profesional. Y valores de nuestra cultura. Y valores de nuestra cultura, así es. Que hemos olvidado. Efectivamente. Por lo tanto, en los aspectos que te he comentado, que no hay nada mágico en ello, y probablemente nada que nadie desconozca. Es decir, quizás todo esto que te he dicho, todas las personas que nos van a escuchar, las personas participantes de este programa, ya lo saben. Es que todo lo que has dicho tiene su lógica y su... Claro, no hay nada que nos hayas contado que chirríe. Es todo, sí, claro. Y cualquier persona puede decir, bueno, pero si eso ya lo sé yo. Perfecto, es mejor que ya lo sepas. ¿Cuál es la diferencia? Que lo tenemos que traer a nuestra conciencia. Lo sabemos, pero lo tenemos ahí como oculto en un rincón de nuestra conciencia y convive con nosotros sin darnos cuenta. Bueno, pues tráelo, actívalo. Ten en cuenta lo que hemos dicho. Acéptate, define unas metas, pero defínelas desde dentro, desde tu interior, conectada con tus valores. Visualízate en la consecución de esas metas. ¿Qué va a significar de distinto en tu entorno, en tu persona? ¿Qué vas a hacer de diferente para los demás cuando tú hayas incorporado esa nueva habilidad? ¿Eso te gusta? ¿Lo quieres? ¿Lo compras? Bien, pues entonces márcalo, pero tenlo muy presente y conectado a valores, conectado a emociones. A partir de ahí, traza el camino, planifica. No te lances a la aventura, voy a ver dónde me lleva este camino, no. Tú tienes tu destino definido, traza ese camino. ¿Qué paradas vas a hacer de reflexión? Prepárate para la recaída, porque va a existir. Y la recaída no es mala, te permite crecer, te permite aprender de tus errores. El error por sí mismo no es malo si no aprendemos de él. Pero el error siempre comporta un aprendizaje. Permítetelo, analiza, comprende por qué has vuelto ahí
entiende que todos tenemos hábitos incompatibles que nos tenemos que desprender de ellos y que luchan en contra de ese camino que hemos iniciado. Analiza esos porqués, vuelve a recordar las bondades de tu meta, tenlo presente, márcate recordatorios, a veces en la pantalla del ordenador, a veces es en nuestro dispositivo móvil, es en un post-it que me pueda poner en mi mesa, es por la mañana cuando me miro al espejo, cómo estoy en relación a mi meta. Hay muchos elementos que podemos ubicar en diferentes espacios, en diferentes escenarios y que nos conectan permanentemente a las bondades de la meta, a las bondades. Pero no nos debemos de alejar de entender que el camino de su consecución implica esfuerzo, nada es fácil y nada es mágico. Ese esfuerzo, esa disciplina son las que me mantienen en el compromiso y esa conexión a las bondades de mi meta son las que me mantienen en el compromiso de ese viaje. Pero hay un último elemento, que era el que te decía, y es, nos hace más fuertes ser pacientes y no ser severos jueces e implacables jueces sobre nosotros mismos. Cambiemos, transformemos el autoenjuiciamiento por la paciencia, entendiendo la paciencia como sinónimo de perseverancia en la acción y calma en la emoción. Y esos son los verdaderos pilares del desarrollo personal y profesional. Pues solo nos queda ponerlo en práctica, Pilar. Mira, siempre decimos que todo viaje, sea corto o sea largo, empieza con un primer paso. Y como te decía al inicio, no hay cambio sin acción, sin movimiento no hay verdadero cambio, por lo tanto, solo nos queda ponerlo en práctica. Exacto, el primer paso ya lo hemos dado. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, Carmen, Me ha encantado y a todos esta los charla contigo. participantes. Muchísimas Muchas gracias, Pilar.